Capítulo 3. El enano. El problema que tienes cuando duermes al aire libre es que despiertas tremendamente temprano. Y una vez despierto, lo único que puedes hacer es levantarte, ya que el suelo es duro y está sumamente incómodo. Y peor aún, cuando no hay nada más que manzanas para el desayuno, y ya hubo solo manzanas para la cena de la noche anterior. Cuando Lucía dijo, con mucha razón, que era una mañana gloriosa, les pareció que no cabía ningún otro comentario agradable. Edmundo expresó el sentimiento de todos. Tenemos que irnos de esta isla. Luego de beber en el pozo y lavarse la cara, bajaron a la playa por la orilla del río y miraron con ansiedad el canal que los separaba del continente. Tendremos que nadar, apuntó Edmundo. Eso no tendrá problemas, dijo Pedro. Susana había ganado varios premios de natación en el colegio, pero no sé qué pasará con el resto de nosotros. Por el resto de nosotros se refería en realidad a Edmundo, que no era capaz de dar más de 2 brazadas en la piscina del colegio, y a Lucía, que no sabía nadar. En todo caso, insinuó Susana, podría haber corrientes. Papá siempre dice que no es prudente bañarse en un sitio que no se conoce. Mira, Pedro, intervino Lucía. Yo sé que no puedo nadar ni siquiera medianamente bien allá en casa, en Inglaterra, quiero decir, pero todos podíamos nadar tiempo atrás, si es que fue tiempo atrás, cuando éramos reyes y reinas en Narnia. También montábamos y hacíamos muchos otros deportes. ¿No crees que...? Pero entonces nosotros éramos como los adultos, replicó Pedro. Reinábamos por años y años y aprendimos a hacer muchas cosas. ¿No estamos de vuelta a nuestras verdaderas edades ahora? ¡Oh! Exclamó Edmundo con una voz que hizo que los demás callaran para escucharlo. Lo tengo todo claro, dijo. ¿Qué tienes claro? Preguntó Pedro. Bueno, todo, repuso Edmundo. Ya saben, lo que nos tenía intrigados anoche. Que hace solo un año salimos de Narnia. Y se diría que nadie ha vivido en Caer Paravel por siglos. Bueno, ¿no lo entienden? Acuérdense que por muy largo que se nos hiciera el tiempo que vivimos en Narnia, cuando regresamos a través del ropero parecía que no había transcurrido ni un segundo. Sigue, dijo Susana. Creo que empiezo a entender. Eso significa, prosiguió Edmundo, que una vez que estás fuera de Narnia, no tienes idea de cómo corre el tiempo allí. ¿Por qué no podríamos pasar cientos de años en Narnia, mientras que en Inglaterra pasaba solamente un año? Por Dios, Ed, exclamó Pedro. Creo que tienes razón. Entonces, vivimos en realidad cientos de años en Caer Paravel, y ahora estamos de vuelta en Narnia, como si fuéramos cruzados, o anglosajones, o antiguos bretones, o alguien así que regresará a la Inglaterra actual. ¡Qué contentos estarán al vernos!, comenzó a decir Lucía. Pero en ese mismo momento le interrumpieron gritos de ¡silencio! ¡Miren! Pues algo sucedía. Había una punta cubierta de árboles en el continente, un poco a la derecha, y estaban seguros de que tras ella se encontraba la desembocadura del río. De allí vieron salir un bote, que rodeó la punta hasta dejarla atrás. Giró y comenzó a cruzar el canal en dirección a ellos. Alcanzaban a ver 2 personas dentro del bote. Una remaba y la otra iba sentada en la popa, y sostenía un envoltorio que se movía bruscamente, como si tuviera vida. Ambos parecían ser soldados. Llevaban cascos de acero en sus cabezas y usaban ligeras camisas de malla. Tenían barba y una expresión dura en sus rostros. Los niños se alejaron de la playa hacia el bosque y se quedaron muy quietos, observando. Aquí está bien, dijo el soldado que iba en la popa cuando el bote pasaba frente a ellos. ¿Y si amarramos una piedra a sus pies? ¿Caporal? Propuso el otro, descansando sobre sus remos. No, gruñó su compañero. No hay necesidad, y además no hemos traído piedras. Se agarra igualmente sin ellas, siempre que lo atemos muy firme. Con esas palabras se levantó y alzó su bulto. Pedro pudo ver que en realidad había alguien vivo adentro. Era un enano, con sus manos y pies amarrados, que batallaba sin cesar por librarse. Escuchó junto a su oído un súbito chasquido. El soldado abrió los brazos, dejando caer al enano al fondo del bote, y resbaló al agua. Logró llegar con dificultad hasta la otra ribera y entonces Pedro comprendió que fue una flecha disparada por Susana la que golpeó el yelmo del soldado. Se volvió a mirarla y la vio muy pálida, pero poniendo ya una segunda flecha en la cuerda. Mas no tuvo que usarla. En cuanto vio caer a su compañero, el otro soldado, dando un fuerte grito, saltó fuera del bote y escapó, también arrastrándose torpemente por el agua. Aquel era aparentemente el punto de mayor profundidad, y desapareció en los bosques del continente. ¡Rápido! Antes de que lo arrastre la corriente, gritó Pedro. Él y Susana, aunque estaban vestidos, se zambulleron en el agua
y aunque ésta alcanzaba casi a topar sus hombros, lograron agarrar la borda del bote. Lo empujaron hasta la orilla y sacaron al enano. Edmundo se encargó de cortar sus ataduras con su cortaplumas. La espada de Pedro era más afilada, pero no es muy conveniente usar una espada para esta clase de trabajo, porque puedes tomarlo únicamente por la empuñadura. Cuando estuvo por fin liberado de sus amarras, el enano se sentó y se sobó brazos y piernas, y exclamó: «Bueno, digan lo que digan, ustedes no parecen fantasmas». Como la mayoría de los enanos, era muy rechoncho y de voz ronca. De pie, medía alrededor de 1 metro de altura. Su inmensa barba y grandes bigotes de grueso pelo rojo ocultaban su cara casi por completo, y en el espacio visible solamente sobresalían su nariz aguileña y un par de centelleantes ojos negros. Como sea, continuó, fantasmas o no, me han salvado la vida, y les estoy extremadamente agradecido. ¿Por qué tendríamos que ser fantasmas?, preguntó Lucía. Toda mi vida he oído decir, respondió el enano, que esos bosques que rodean la playa están llenos de fantasmas como de árboles. Así lo cuenta la historia, y por eso, cuando quieren desembarazarse de alguien, a menudo lo traen aquí, como hacían conmigo, y dicen que lo dejan con los fantasmas, pero yo siempre he pensado que en realidad los ahogan o les cortan el cuello. Nunca creí en fantasmas. En cambio, aquellos 2 cobardes a quienes ustedes hirieron sí que creían. Estaban más asustados de tener que traerme acá, a mi muerte, que yo mismo de enfrentarla. «Ah», dijo Susana, «por eso fue entonces que arrancaron». «¿Eh? ¿Qué dicen?», preguntó el enano. «Escaparon», explicó Edmundo, «al continente». «Yo no disparé a matar, créame», dijo Susana. No quería que pensaran que ella podría fallar a tan corta distancia. Musitó el enano. «Eso no me gusta nada. Puede traernos problemas más adelante, a menos que cierren la boca para protegerse». «¿Por qué pretendían ahogarte?», preguntó Pedro. «Oh, porque soy un criminal peligroso», repuso el enano alegremente. «Pero esa es una larga historia. Entretanto, me pregunto si ustedes piensan invitarme a desayunar. No saben el hambre que da la idea de ser ejecutado». «Tenemos solo manzanas», dijo Lucía, con tristeza. «Peor es nada, pero mejor es un buen pescado fresco», dijo el enano. «Entonces, seré yo quien les invite a tomar el desayuno. Vi algunos aparejos de pesca en el bote. Vamos a buscarlos. De todos modos, tendríamos que llevar ese bote al otro lado de la isla, para evitar que alguien del continente lo descubra». «Debí pensar en eso antes», murmuró Pedro. Los 4 niños y el enano se acercaron a la orilla, desatracaron el bote con bastante dificultad y subieron a bordo. El enano se hizo cargo del mando inmediatamente. Los remos eran demasiado grandes para él, de manera que Pedro remó y el enano los guió. Primero hacia el norte a través del canal y luego hacia el este rodeando la punta de la isla. Desde allí los niños podían ver el curso del río y a lo lejos todas las bahías y cabos de la costa. Creyeron que reconocerían algunos lugares, pero los bosques habían crecido de tal manera desde su época que daban una apariencia completamente diferente al litoral. Cuando salieron al mar abierto al este de la isla, el enano se puso a pescar. Fue una excelente pesca de pavenderes, hermosos peces de color arcoíris que recordaban haber comido antes en Cair Paravel. Cuando tuvieron una cantidad suficiente, atracaron el bote en una caleta y lo amarraron a un árbol. El enano, que era una persona muy competente, en verdad, aunque no uno suele encontrar enanos malos, nunca oí hablar de un enano tonto. Abrió los pescados cortándolos por la mitad, los limpió y dijo: «Ahora necesitamos leña. Tendremos un poco más allá en el castillo», dijo Edmundo. El enano lanzó un largo silbido. «¡Barbas y bigotes!», exclamó. «Entonces, es verdad que existe un castillo después de todo». «Solo quedan ruinas», explicó Lucía. El enano los miró fijamente, con una expresión muy curiosa en el rostro. «¿Y qué diablos?», comenzó, pero se interrumpió y en cambio dijo: «No importa. Lo primero es el desayuno. Pero antes de irnos, ¿pueden ustedes poner su mano sobre el corazón y decirme que estoy realmente vivo? ¿Están seguros de que no me ahogué y que no somos todos solo fantasmas?» Una vez tranquilizado, se presentó el problema de cómo llevarían los pescados. No tenían con qué atarlos y tampoco tenían un canasto donde colocarlos. No quedó más remedio que usar el sombrero de Edmundo, porque nadie más tenía sombrero. En otra oportunidad, Edmundo habría armado un gran escándalo, pero ahora guardó silencio, pues tenía un hambre atroz. Al comienzo, el enano no se sintió muy a gusto en el castillo. Miraba en derredor, olfateando todo, y decía: «Esto
Esto es bastante tétrico. A mi parecer, hasta huele a fantasmas. Pero se animó cuando encendió el fuego y les enseñó a usarlos para venderes frescos sobre las brasas. No es más fácil tratar de comer pescado caliente sin tenedores y con un solo cuchillo para 5 personas. Hubo varios dedos quemados antes de terminar la comida, pero como eran ya casi cerca de las 9 y se habían levantado a las 5, a nadie le importó demasiado quemarse un poco. Después que todos bebieron un sorbo de agua ante el pozo, comieron un par de manzanas. El enano fabricó una pipa del largo de su brazo, la llenó, la encendió y exhalando una enorme y fragante nube de humo dijo: «Ahora, cuéntanos tu historia primero», dijo Pedro, «y después te contaremos la nuestra». «Bien», dijo el enano, «como ustedes me salvaron la vida, tienen derecho a imponer sus condiciones, pero casi no sé por dónde empezar. Comenzaré diciéndoles que soy un mensajero del rey Caspian». «¿Quién es él?», preguntaron 4 voces al unísono. «Caspian X, rey de Narnia, que su reino dure muchos años», respondió el enano. «Es decir, él debería ser rey de Narnia, y esperamos que lo sea. Ahora él es solo rey de nosotros, los antiguos narnianos». «¿Qué quieres decir con los antiguos narnianos?», preguntó Lucía. «Bueno, esos somos nosotros», contestó el enano. «Somos una especie de rebeldes, supongo». «Ya veo», dijo Pedro. «Y Caspian es el jefe de los antiguos narnianos». «Bueno, es una manera de decirlo», dijo el enano, rascándose la cabeza. «Pero él es un nuevo narniano, un telmarino, si entienden mi idea». «Yo no», dijo Edmundo. «Es más enredado que la guerra de las rosas», añadió Lucía. «Caramba», exclamó el enano, «lo estoy explicando muy mal». «Miren, creo que es mejor empezar desde el principio, contándoles sobre Caspian, de cómo creció en la corte de su tío y cómo es que está de nuestro lado. Pero les advierto que es una historia larga». «Tanto mejor», exclamó Lucía. «Nos encantan los cuentos largos». El enano se acomodó y contó su historia. No la transcribiré íntegramente con las interrupciones y preguntas de los niños, pues me tomaría mucho tiempo. Resultaría un relato bastante confuso. Y aún así quedarían siempre algunos puntos en el aire, que ni los mismos niños comprendieron en ese momento. Pero la esencia de la historia, tal como ellos la conocen al final, es la siguiente.